Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver el ejercicio 4 del parcial 3 de 2025, del segundo cuatrimestre. En este caso tenemos que demostrar por inducción la siguiente propiedad, el siguiente predicado, que no rob de xs, o sea la función no rob de xs, es equivalente a la especificación de para todo i, tal que i pertenece a esa lista xs. Si es un rombo, entonces es verde. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar por inducción. Este tipo de demostraciones son muy parecidas cuando hacemos demostraciones o tratamos de verificar que los programas cumplan con ciertas especificaciones, que es lo que estamos haciendo acá. En general es la misma estrategia de solución. Tenemos que demostrar por inducción en la lista, en este caso, la lista que es el parámetro, la variable libre de la llamada función, pero también dentro del cuantificador. Y una recomendación que hago siempre es verificar qué es lo que está haciendo noRombo, ¿no? La función en particular verifica, tiene noRombo de x o verde de x, y cuando uno ve el término del cuantificador tiene un implica. Entonces si uno caracteriza automáticamente puede ver que tenemos exactamente lo mismo, tenemos noRombo de y o verde de x, ¿no? Eso es para tratar de entender qué está pasando con el primer elemento y si tiene sentido esta función o este término vinculado a lo que resuelvo para el primer elemento en la función. Además tengo un i de cosas, fíjense que voy a verificar este predicado para el primer elemento y después tengo i para el resto, de cierta forma tengo un para todo, tengo que verificar que esto se cumpla para todos los elementos. Entonces una vez que uno ya interpreta o entiende qué está pasando, empieza la demostración. Como les dije hace un ratito, las demostraciones son bastante mecánicas en este tipo de ejercicios. Tienen el mismo formato. Obviamente, como una demostración por inducción, lo primero que hay que hacer es demostrar el caso base, la lista más pequeña, es decir, la lista vacía. Entonces, a nuestra variable xs, que es la que está acá dentro de lo que queremos demostrar, la vamos a reemplazar por la lista vacía en todas sus apariciones. En este caso, acá, pero también dentro del rango de mi especificación, de mi para todo. Entonces, ¿qué me va a quedar? noRob de vacío equivalente a para todo i, tal que i pertenece a vacío, el término. ¿Y acá qué puedo aplicar? Y rápidamente puedo aplicar el caso base de noRob, que es lo que vamos a aplicar, que me dice que noRob de vacío es equivalente a true. Entonces reemplazamos esta parte por su definición y nos queda true equivalente a para todo i pertenece a vacío, rombo i implica rombo verde. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y puedo aplicar caso base de la definición de pertenece. I pertenece a lista vacía, es equivalente a false, por definición. ¿Está bien? Y acá, si queremos hacer las asignaciones para hacerlo más prolijo, podemos decir que la e que tengo acá es mi y acá. Entonces, cuando yo haga la especificación, tengo a e, le asigno y. Entonces, una vez que tengo listo eso, reemplazo la aparición de esto por false, que es la definición que tenemos. Y me queda false de para todo i, rango false, término rombo y implica verde y. Y acá tenemos lo que en este tipo de demostraciones vinculamos también los teoremas y axiomas de cálculo predicado. Esto es lo que sería el rango vacío del para todo. ¿Eso qué significa? Si en el rango tengo false, no importa qué término tengo, esto lo puedo reemplazar directamente por true. Es equivalente a true. Entonces yo puedo reemplazar todo esto. Traigo el rango vacío, los teoremas que usamos a la derecha para que les quede a mano. Y una vez que aplico, digo, bueno, aplico rango vacío del para todo. Fíjense que acá la variable en la definición es x, en este caso y. Yo puedo anticipar eso, acá la x es y, que es la variable ligada. Y el término, que va a ser el término en base a i en este caso, es lo que está dentro del término, que es rombo i, implica verde i. ¿Y por qué reemplazo todo esto? Por true. Entonces me queda true equivalente a true y por reflexividad de la equivalencia llego a true. Una vez que termine de hacer la demostración del caso base, tengo ahora que demostrar el paso inductivo. Y para eso primero tenemos que plantear nuestra hipótesis inductiva. Nosotros vamos a suponer que nuestra propiedad vale para una lista. En este caso para la lista KS. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos toda aparición de XS en la propiedad, en este caso por KS. Tanto de este lado como este.
Y solo voy a proponer como mi hipótesis inductiva. ¿Está bien? Acá tengo no rob de KS equivalente a para todo y pertenece lista KS, el término definido. Y lo planteo como hipótesis, es decir, que es, como definimos, demostramos en inducción, se suma a hacer un nuevo axioma o una nueva verdad. Lo puedo utilizar en mis demostraciones. Y ahora voy a demostrar para la lista que tiene un elemento más. Es decir, voy a reemplazar, voy a demostrar para K pegado a KS. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en la propiedad a demostrar toda aparición de... Pongo XS porque la propiedad inicial está definida para XS, ¿está bien? Reemplazo toda aparición de XS por K pegado a KS, como vemos acá y acá. Y ahora lo que hay que empezar a hacer de vuelta es aplicar definiciones recursivas y también algunos acciones o teoremas de cálculo de predicados. Vamos a empezar por el lado de la izquierda. Vamos a aplicar la definición recursiva de no rob, que es esta que está acá. La traigo acá a la derecha para que la vean. Me dice que si la lista tiene al menos un elemento, entonces verifico que no sea rombo o que sea verde. Y aplico la función, la llamada recursiva, del resto de la lista XS. Entonces, cuando yo les aplique la definición recursiva en este caso, mi X, que es lo que tengo acá, en este caso va a ser K, y mi XS, en este caso va a ser KS. ¿Está bien? Entonces aplico con esa asignación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y según esto me tiene que dar no rombo de X, por ende no rombo de K, porque mi X acá es K, o verde de X, o verde de K, y no rob de XS, que en este caso sería, por la asignación que hicimos, no rob de KS. Y fíjense que esto ya empieza a tomar forma, ¿no? Ya desarmamos el primer elemento y nos queda la llamada recursiva del resto de la lista. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Yo podría aplicar acá ya la hipótesis inductiva, pero no quiero que me quede tan larga la fórmula. Voy a empezar a desarmar esta parte de acá, que es lo que me está faltando. ¿Qué puedo hacer? Y puedo aplicar la definición recursiva de pertenece. ¿Y qué me dice la definición recursiva de pertenece? Que I es igual a K o I pertenece al resto de la lista. Entonces, acá tenemos la definición recursiva de pertenece, que está definida para la variable E y la lista X pegado a XS. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, perdón, vamos a ver si se ve bien ahí. En este caso, mi E es mi Y, mi X es K y mi XS es KS. Entonces aplico con esa asignación y me va a quedar que de este lado me va a quedar que en el rango, en vez de tener el I pertenece, vamos a ponerlo acá a ver si se ve bien directamente, en vez de tener el I pertenece a K pegado a KS acá, perdón, vamos a tener ahora que I sea igual a K o que Y pertenezca al resto de la lista, manteniendo el término. ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos que hacer es, tengo uno de cosas en el rango y tenemos un teorema que es la partición de rango del para todo. Yo puedo partir este rango en dos para todos. ¿Está bien? Un para todo con este rango y en otro para todo con este rango. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Que si tengo un O de cosas en el rango, fíjense, estamos en el rango, lo puedo dividir como un I de para todos con cada parte del rango en uno de los para todos. Entonces, ¿qué hago? Aplico este teorema de partición de rango. Fíjense que está para la variable X, yo puedo asignarle Y, o sea, decir, che, acá mi X es Y. Mi rango, por un lado, es lo que está en uno de los O, que es I igual a K, y el otro rango es, el S de X sería X pertenece a KS. Y el término, bueno, lo que está dentro del término. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Y me va a quedar como dos para todos. Uno, con para todo I, tal que I es igual a K, con el término correspondiente, y el otro para todo I, con I pertenece a KS, que es lo que yo tenía acá, parte del O, rombo I implica verde I. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo otro teorema que utilizamos, otro axioma, que es rango unitario. Fíjense que acá el rango se está aplicando solo el elemento, que es K. ¿Y qué me dice rango unitario? Si en tu rango tenés solamente un elemento, reemplaza por el término evaluado en ese elemento. Es decir, fíjense acá, si tengo para todo X, X igual a T de X. Esto es equivalente a aplicar el término al único elemento que tenés. Y si mi único elemento es K, esto me va a quedar rombo K
implica ver de K. O sea, aplico este término, al único elemento que está en el rango. Y el resto del para todo. Pero el resto del para todo ya es mi hipótesis inductiva. Vamos a ver la hipótesis. Me dice, che, si tengo para todo I, tal que I pertenece a KS, rombo I implica ver de I. Entonces, si me fijo, todo esto que está acá es para todo I pertenece a KS, rombo I implica ver de I. Es la hipótesis inductiva y la puedo reemplazar por la definición. Y me queda directamente esto reemplazado, por no rob de X, de KS, Entonces, ¿qué me falta acá? Estamos casi por definir, por terminar de mostrar. Tengo de este lado un no rombo K over de K. Y de este lado tengo rombo K implica ver de K. Puedo aplicar caracterización del implica y me queda exactamente lo mismo. Aplico reflexividad de la equivalencia y llevo todo. Entonces, este tipo de demostraciones vuelta de forma de cierre se demuestran por inducción como hicimos anteriormente en otro tipo de ejercicios, pero tiene un formato bastante estándar y particular. Siempre acá hay una formulita proposicional que ustedes tienen que verificar este primer elemento si tiene que ver con lo que está en el término del para todo. En general lo tiene que ver, pero ustedes pueden anticiparse y después hacer tranquilamente las demostraciones.